Muy buenas tardes. Con el permiso del señor presidente de nuestro partido, César Camacho, de nuestra señora secretaria general, Ivonne Ortega, a quienes saludo con camaradería y fraternidad, y a todos ustedes, nuestros amigos presidentes municipales y diputados locales, también les mando un abrazo solidario y un saludo muy afectuoso. Vamos a hablar de la energía y particularmente de un tema de palpitante actualidad, que es la reforma energética que propuso el presidente de la República al Congreso de la Unión. Como ustedes saben, la energía es vital para nuestras vidas. La vida moderna es inconcebible sin energía. La energía es un insumo imprescindible para poder mover la economía, y su disposición masiva, eficiente, sustentable, condiciona la competitividad de un país en un entorno mundial globalizado. ¿Por qué la reforma energética? En las láminas que se están presentando en la pantalla, verán ustedes un diagnóstico objetivo que va a revelar la situación en la cual se encuentra el sector energético mexicano. Del 2004 al 2012 hemos perdido 800,000 barriles de producción de crudo diario. La producción cayó de 3.3 millones de barriles a 2.5 millones de barriles diarios. Afortunadamente, esta caída no se refleja en un impacto directo en las finanzas públicas, porque como podrán ver en la parte de abajo de la gráfica, en ese mismo periodo hubo un alza de los precios. Subió de $30 a $103, que son las cotizaciones actuales. Sin embargo, dada la caída de la producción, podemos decir que el Estado mexicano dejó de percibir alrededor de $22,000 millones anuales por esta caída de la producción, que hubieran sido vitales para una mayor infraestructura y un mayor crecimiento y atención de problemas sociales en nuestro país. La principal causa de esta caída en la producción ha sido la declinación del yacimiento supergigante que tenemos en la sonda de Campeche, conocido con el nombre de Cantarell. Se trata de un yacimiento que producía petróleo abundante a costos muy bajos. Solamente este yacimiento llegó a darnos entre 2003 y 2004 el 63% de la producción. Hoy su declinación ha pasado de 2.100.000 barriles a 454,000 barriles. Es decir, solamente el 18% de la producción nacional. Es muy importante que tengamos mucha atención a este tema, porque este es uno de los principales motivadores de la reforma del presidente Peña Nieto. La era del petróleo fácil, la era del petróleo extraído de yacimientos abundantes y a bajo costo, se está acabando para México. Nuestros futuros yacimientos están en lo que se llama campos no convencionales, campos difíciles y complejos, como son las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, los campos de Shell Gas y Shell Petróleo del norte de México y de una parte de Veracruz, y desde luego en campos maduros y en el aceite terciario del Golfo. Todos estos campos
demandan inversiones enormes de Pemex, demandan tecnología de punta y sobre todo, particularmente, se corren grandes riesgos de que estas inversiones no se recuperen con éxitos comerciales de los pozos. En el tema del gas, la caída no ha sido menos dramática que en el sector petrolero. La demanda de gas natural ha crecido en nuestro país y, sin embargo, la producción se ha desplomado. En 1997 importábamos el 3% del gas que se consumía en nuestro país. Hoy, a pesar de que somos la sexta potencia en gas del mundo, estamos importando cerca del 33% de nuestro consumo. Por lo que se refiere a las gasolinas, las importaciones de gasolinas que en 1997 eran solo del 25% del consumo nacional, hoy representan el 49%. Además, las instalaciones de refinación de Pemex requieren urgente modernización y las inversiones para modernizar y para ampliar las refinerías son cuantiosas, rebasan la capacidad del Estado mexicano. En cuanto a la industria petroquímica, las importaciones representan casi el doble de la producción nacional. México debiera de ser, por sus yacimientos y su tradición petrolera, una potencia en petroquímica. Sin embargo, el 65% de los petroquímicos que estamos consumiendo en el país provienen del extranjero. Y esto está afectando y produciendo salida de divisas de México. Quisiera llamar la atención de ustedes para la siguiente gráfica, que nos refleja cómo vamos en exportación de energía y en importación de energía. Ustedes podrán ver que en 1996, por cada dólar de energía que importábamos, exportábamos 6.86 dólares. El año pasado ya casi estábamos igual. Es decir, por cada dólar de energía que importamos, estamos exportando tan solo 1.62%. Si continuamos con estas tendencias, si el gobierno se queda cruzado de brazos y no toma decisiones de fondo, como implementar la reforma energética, en 3 años más, México se va a convertir en un país importador neto de energía primaria. Pero ¿qué está pasando más allá de nuestras fronteras, particularmente hacia el norte del país? En tanto en México la producción de gas, de petróleo y de petroquímicos declina, en Estados Unidos se está dando una revolución tecnológica. Estados Unidos va a dejar de ser en muy poco tiempo el principal importador de petróleo y se va a volver autosuficiente. Los pronósticos más optimistas dicen que Estados Unidos va a llegar a producir en unos cuantos años más casi tanto petróleo y gas como hoy produce Arabia Saudita. Veamos estas fotos que hay en la pantalla que marcan, por ejemplo, en el lado izquierdo, la frontera de Texas. Estados Unidos, solamente en el estado de Texas el año pasado perforaron 9.100 pozos de Shell Oil y de Shell Gas, mientras que en México apenas pudimos perforar 3 pozos. En lo que se respecta a las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, la gráfica del otro lado, pueden ver ustedes que Estados Unidos perforó
137 pozos en 2012, mientras que en México, del lado de nosotros, apenas pudimos perforar 6 pozos. Ellos ya están produciendo en estas aguas profundas del Golfo de México 1 millón de barriles diarios. México está produciendo 0 barriles diarios. Otro tema que ha motivado a este gran cambio energético que propone el gobierno federal tiene que ver con las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas, en promedio, ya subsidiadas, son 25% más caras que en los Estados Unidos de América. Y el subsidio alcanza ya el 0.75% del Producto Interno Bruto. Si no hubiera subsidio, las tarifas en México serían 73% más caras que en Estados Unidos. Pero veamos cómo están impactando estas tarifas eléctricas a los sectores no subsidiados, porque el subsidio se enfoca, como ustedes saben, al consumo residencial, al bajo consumo residencial. Los usuarios, los comercios en México están pagando 135% la energía más cara que en los Estados Unidos. Las industrias mexicanas la están pagando 84% más cara. Eso en relación con el vecino país del norte. Pero si nos comparamos con América Latina, las tarifas comerciales y las que están pagando las pequeñas y medianas empresas mexicanas son las más altas de toda la región americana. Esta es una llamada de atención para nuestro país. Si seguimos con este contraste con respecto a lo que sucede al otro lado de la frontera norte y resulta que la energía abundante y de bajos costos está allá del lado norteamericano y aquí tenemos que importar energía y además nuestras tarifas eléctricas son más caras, esta es una gran amenaza para el crecimiento económico del país. Es lógico que esto va a inhibir el establecimiento de más empresas en suelo mexicano y está produciendo del lado norteamericano lo que se llama ya, o lo que se conoce ya como la reindustrialización, es decir, el retorno de empresas norteamericanas que estaban en el exterior y que están ahora considerando regresar a su país, aprovechando esta revolución energética que se está dando en los Estados Unidos. Si vemos el tema de las energías limpias, también nos estamos rezagando. Aquí se aprecia cómo la capacidad de generación con energías renovables en China, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Italia, en India, es mucho mayor que la que tenemos en México. Y esto se debe a que contamos con barreras de entrada a la participación de particulares y porque se requieren grandes inversiones en materia de transmisión para poder emplear las energías renovables. Veamos lo que está pasando en transmisión eléctrica. La infraestructura de las líneas de transmisión eléctrica de nuestro país se encuentra saturada. Y de acuerdo al programa de expansión de la CFE, entre 2013 y 2026 se anticipa un crecimiento de la demanda de 4.1%, mientras que la expansión de la red solo tenemos recursos para financiar el 1.1%. Tenemos que revertir esta tendencia de tal suerte que la red de transmisión debe crecer por encima del crecimiento de la demanda y no por abajo como ahora está sucediendo.
Pero otro tema del diagnóstico del sector eléctrico que nos obliga a que la reforma energética no solamente sea de gas y de petróleo, sino también de electricidad, como lo ha propuesto el presidente, tiene que ver con las pérdidas de distribución que hay y que están impactando negativamente las finanzas de Comisión Federal de Electricidad. Como ven en esta gráfica, mientras los países de la OCDE van reduciendo cada vez más las pérdidas de energía, en México las pérdidas de energía en la distribución van para arriba y ya alcanzan el 15.3%. Si tomamos en cuenta las pérdidas técnicas de energía en México y las llamadas pérdidas no técnicas o sociales, resulta que el 21.28% de la energía que genera Comisión Federal de Electricidad no le es pagada, no recupera ningún ingreso al respecto. Así pues, amigas y amigos diputados locales y presidentes municipales, la realidad nos muestra que en tanto la producción nacional de petróleo y gas declina, las tarifas eléctricas están subiendo por encima de las de nuestros socios comerciales. Este es el propósito esencial de la reforma del presidente Peña Nieto. Frenar la declinación de nuestra producción de crudo y de gas y incrementarla para que el Estado recupere su renta petrolera y se generen empleos y la industria de hidrocarburos sea un detonador del desarrollo nacional. Pero también que, como lo prometió en su campaña el presidente, a través de una reforma energética bajemos las tarifas de luz. Porque si bien es cierto que la reforma en su vertiente petrolera es la que nos va a dar capital, tecnología, empleo, la reforma de la competitividad del país es la eléctrica. Entonces, tenemos que subir la producción de gas particularmente para hacer bajar las tarifas eléctricas. ¿Por qué? Mucha gente dice, es que eso se ha dicho muchas veces, que van a bajar las tarifas de luz y no se ha logrado. ¿Por qué en esta ocasión sí lo van a hacer? Pues porque vamos a incentivar a través de los esquemas que propone la reforma la producción de gas en nuestro país. Lo que está impactando negativamente las tarifas eléctricas es que, como no hay escasez de gas en México, las plantas de Comisión Federal de Electricidad tienen que recurrir al combustóleo y al diésel, que son respectivamente 4 y 6 veces más caras que el gas. Y si a eso añadimos las cuantiosas pérdidas de distribución, esto nos da como resultado las altas tarifas de electricidad que estamos teniendo. Por eso la reforma del presidente se propone abatir estas pérdidas de las líneas de transmisión e incrementar la producción de gas y crudo, como les explicaré. Los elementos fundamentales de la reforma que ha propuesto el señor presidente al Congreso son: primero, no se trata, como por ahí se ha señalado indebidamente, de una reforma privatizadora, ni mucho menos que desnacionalice nuestros recursos petroleros. La iniciativa retoma palabra por palabra el texto del artículo 27 constitucional que el presidente Cárdenas propuso al Congreso y que en el 39 y que se aprobó en los años 40. Se trata de que en extracción le demos al gobierno y a Pemex la oportunidad de hacer contratos de utilidad compartida con el gobierno con Pemex, o Pemex con particulares, o el gobierno con particulares. De esta manera vamos a multiplicar nuestra capacidad de ejecución. La limitante estructural que tenemos actualmente en nuestro sector energético es que dependemos de que Pemex haga todo.
lo haga solo. Le tenemos prohibido asociarse. Es la única petrolera del mundo que no puede asociarse con nadie. Y donde Pemex no puede extraer, porque no le llega la capacidad financiera o tecnológica, nadie más puede extraer petróleo. Se trata pues, y además tenemos a un Pemex sobreregulado. Entonces la reforma del presidente pretende quitarle a Pemex sus ataduras regulatorias para darle flexibilidad y que pueda desempeñarse como lo hacen todas las petroleras estatales del planeta y que pueda libremente asociarse y compartir los riesgos. Esto es algo muy importante que vamos a ver adelante en el modelo de los contratos. La parte industrial del petróleo, lo que se refiere a refinación, a petroquímica, a transporte y almacenamiento, se abre también a la inversión privada, como lo hizo en su momento el presidente Cárdenas, él a través de un régimen de concesiones, el presidente Peña Nieto lo hará a través de un régimen de permisos, si así lo aprueba el Congreso. Porque este es un sector donde tenemos grandes pérdidas. Solamente en el sector de refinación, en los últimos 9 años, Pemex ha perdido 155,000 millones de pesos. Ha ganado en extracción, pero en la fase industrial tenemos grandes pérdidas. En el transporte, la red de ductos que tiene Pemex es antigua e insuficiente. Entonces, estamos recurriendo a contratar autotanques, carrotanques para mover los combustibles. Como no se permite inversión privada para ampliar la red de ductos de Pemex, pues entonces se contrata un sistema de transporte a base de pipas que ustedes ven en sus respectivos municipios, y eso es lo que permite que la gasolina llegue al territorio nacional. Sí, nada más que este sistema de transporte le cuesta al Estado mexicano 13 veces más cara que tener una red de ductos. Entonces, hemos llegado a algunos absurdos regulatorios que la reforma del presidente pretende cambiar. Como por ejemplo, Pemex no puede asociarse para poner una planta refinadora en territorio nacional con ninguna otra empresa nacional o internacional. Pero en Estados Unidos sí. Ahí en Texas, Pemex está asociada con una empresa internacional y producen muy bien, refinan muy bien, es una muy buena sociedad. Pero ¿por qué tienen que irse los empleos allá, al otro lado de la frontera? Y no tenemos esta refinería en nuestro propio país. Pues porque la regulación no lo permite. Se trata pues de hacer estos cambios que responden a una lógica económica y que se refleje en mayores beneficios para la nación. Otro elemento fundamental de la reforma del presidente Peña es que vamos a corregir con el concurso del Congreso el régimen fiscal de Pemex para que sea plenamente competitivo. Una de las grandes ataduras que hay que quitarle a Pemex es este régimen fiscal que le lleva a que la mayor parte de sus utilidades no pueda decidir qué hacer con ellas y reinvertirlas. Pemex está en un régimen fiscal cuyos parámetros están por encima de otras empresas internacionales, están muy por encima de las prácticas internacionales. Por eso el presidente va a proponerle al Congreso un régimen fiscal que le permita a Pemex contar con mayores recursos para reinvertirlos en su modernización. Por otro lado, Pemex se va a someter a una reestructuración interna. Vamos a poner fin a las 4 subsidiarias que ahora existen para que sean concentradas en 2 divisiones, una de exploración y producción y otra de transformación industrial, para que también hagamos mucho más eficiente a nuestra gran empresa petrolera.
Otro cambio legislativo va en la dirección de aumentar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas en Pemex para abatir cualquier práctica de corrupción que se pueda dar. Ustedes saben que la corrupción se combate preventivamente con transparencia y correctivamente sin impunidad. Y por otro lado, un tema que el señor presidente ha puesto especial interés de la reforma es crear una política nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector hidrocarburos. Es decir, usar a Pemex para detonar la industria nacional, como lo han hecho otros países con mucho éxito. Cito el caso concreto de Noruega y más recientemente de Brasil. Entonces, todas estas versiones que la reforma energética tiene por objeto privatizar a Pemex son obviamente falsas. El propósito de la reforma energética es repotenciar a Pemex, hacerla una empresa moderna mucho más eficiente. Si analizamos lo que ha pasado en otras partes del mundo con reformas energéticas similares a las que estamos intentando aprobar en México, vemos, por ejemplo, que los noruegos, a raíz de su reforma, su empresa estatal de nombre Statoil se convirtió en la mejor empresa estatal del planeta. En Brasil, antes de la reforma energética, Petrobras era una empresa que ni siquiera figuraba en el mapa mundial de la energía. Hoy Petrobras está considerada una potencia, particularmente con tecnología especializada en aguas profundas y ultraprofundas. Y todavía es mucho más interesante ver el efecto de una reforma como esta en Colombia. Porque no siendo Colombia un país, o siendo Colombia un país que carece de los recursos petroleros y de gas que tiene México, la reforma le permitió que su producción creciera exponencialmente, pero que particularmente la empresa del Estado colombiano, Ecopetrol, se convirtiera hoy en el paradigma de lo que debe de ser una empresa petrolera de Estado en América Latina. Estos contratos de utilidades compartidas que está proponiendo el presidente a través de esta reforma constitucional, se trata de contratos donde las empresas asumen todos los riesgos y solo recibirían un pago proporcional en el caso de que se extrajera petróleo. Ahorita Pemex está trabajando con empresas a través de algo que se llama contratos de servicios. Estos contratos de servicios han sido útiles a Pemex en tanto estamos extrayendo petróleo fácil en campos convencionales, pero no nos sirven para ir al petróleo de las aguas profundas y ultraprofundas, para los campos de lutitas o para el aceite terciario del Golfo. ¿Por qué motivo? Pues porque los riesgos son mayores y las inversiones son cuantiosas. Y en los contratos de servicios, las empresas contratistas, si encuentran petróleo, Pemex les paga. Y si no encuentran petróleo, Pemex también les paga. ¿Y quién pierde si no se encontró petróleo? Pierde el Estado. Los riesgos de éxito comercial en aguas profundas, por poner un ejemplo, son mayores. El que un pozo exploratorio se traduzca en éxito comercial, la estadística va del 20 al 50%. Y el costo de los pozos oscila entre 150 y 200 millones de dólares. Los pozos exploratorios, nada más. Si tuviéramos que hacer 100 pozos exploratorios en aguas profundas, el riesgo que estaría a cuenta exclusivamente del Estado
oscilaría entre 8.750 millones de dólares y 14.000 millones de dólares. Ese riesgo todo sería a cuenta de los intereses nacionales con el actual esquema de contratos. Pero el esquema de contratos de utilidades compartidas que el presidente propone, esos riesgos se transfieren a las empresas contratistas privadas. Este tipo de contratos, el petróleo siempre va a permanecer en manos del gobierno, desde su extracción a boca de pozo hasta su comercialización. El petróleo y el gas extraídos los va a vender el gobierno, ya sea a través de Pemex, cuando esta empresa participe, o posiblemente ante otro ente público, otro ente del gobierno, cuando sea petróleo extraído entre contratos de utilidad compartida entre el gobierno y empresas privadas. Y una vez que se realiza la venta, el gobierno toma la totalidad de los recursos económicos, asume su utilidad y después paga en efectivo la parte que le corresponda a la empresa particular. El pago a la empresa particular le permite recuperar sus costos y obtener una utilidad razonable en función del capital invertido y del riesgo del proyecto sobre dicho pago. Y además el gobierno les cobra sobre ese ingreso el impuesto sobre la renta correspondiente. Este tipo de contratos de riesgo de utilidades compartidas están presentes en otros países del mundo. Por ejemplo, Ecuador, Bolivia e Irán. Estos contratos de utilidad compartida son plenamente aceptados por la última constitución que se aprobó en Bolivia y que nacionalizó todos los recursos energéticos. Entonces, en ningún momento a través de estos contratos se está privatizando la renta petrolera, ni se está privatizando Pemex, y sí se están transfiriendo los riesgos a las empresas contratistas. Al contar con una mayor producción de petróleo y crudo y gas natural, vamos a requerir complementar a Pemex en las actividades de refinación, petroquímica y transporte. Aquí es donde se va a permitir que los organismos del Estado puedan asociarse con particulares para incentivar la inversión en refinación, transporte y almacenamiento. ¿Cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar con esta reforma en materia de hidrocarburos? Pretendemos primero lograr tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100%. Ello significa que el incremento de la producción tendría que venir acompañado del descubrimiento de igual o mayor número de reservas. El otro objetivo es incrementar la producción de petróleo de 2,5 millones de barriles diarios actualmente a 3 millones en 2018 y llegar en el 2025 a 3,5 millones de barriles. En el caso del gas natural, aumentar la producción de los 5.700 millones de pies cúbicos que se producen actualmente a 8.000 millones en 2018 y a 10.400 millones en 2025. El gas es fundamental. El gran reto de México en este momento en el sector energía es incrementar la producción de gas, porque eso es lo que nos va a abrir la puerta para bajar los altos costos de las tarifas eléctricas. En electricidad vamos a darle una base constitucional más sólida a la generación de electricidad por parte de particulares. Actualmente, con base en la ley del servicio eléctrico, ya el 34% de la energía que se produce en México la producen empresas privadas. Pero solamente están beneficiando con sus tarifas a los grandes usuarios, a las grandes empresas. La instrucción del presidente es que a través de esta reforma
se permita que esas tarifas bajas beneficien también a la pequeña y mediana empresa, que son los que más empleos generan en el país, y que ese beneficio también se refleje en la economía de las familias mexicanas. El Estado va a mantener en exclusividad el control del sistema eléctrico nacional, así como las redes de transmisión y distribución, garantizando el acceso a todos los productores de electricidad a ellos. Las líneas de transmisión van a poder haber contratos para captar inversión privada, modernizarlas, incorporarles las nuevas tecnologías de redes inteligentes, pero siempre van a estar en posesión del Estado mexicano, y el Estado mexicano es el que va a determinar el acceso equitativo a la red. Se fortalece a la Comisión Federal de Electricidad mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacional, para que baje los costos comisión y también comisión pueda entrar a competir por el mercado de los grandes usuarios que actualmente solo están siendo captados por las empresas privadas generadoras de electricidad. Se van a reforzar las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía y del ente regulador desconcentrado, que es la Comisión Reguladora de Energía. Pero la reforma energética también tiene que ser una reforma verde. Tenemos que, a través de la reforma energética, tener un mayor desarrollo tecnológico para tener fuentes de energía menos contaminantes y de menor costo, como son la solar, la eólica y el gas. Los objetivos en materia de electricidad, esto ya lo mencionamos, permitir a la pequeña y mediana empresa que se beneficien al democratizarse el acceso a la energía. El beneficio más significativo de la reforma constitucional al sector eléctrico, vuelvo a insistir, será la reducción del precio de la luz. Y eso lo vamos a alcanzar mediante la disminución de los costos de producción, el incremento en la oferta de combustibles más limpios y competitivos, como es el gas, la disminución de las pérdidas, la operación eficiente del sistema eléctrico nacional, así como el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Pasemos a la lámina de los beneficios de la reforma. La reforma va a producir la baja de las tarifas de luz, también del gas, y al tener gas natural más abundante y más barato, tendrá que reflejarse en fertilizantes de mejor precio y obviamente en alimentos más baratos. Se pretende crear cerca de 500,000 de empleos adicionales en este sexenio y 2,5 millones de empleos más de aquí al 2025. Se pretende con la reforma motivar más, impulsar más el crecimiento de la economía, cerca de 1 punto porcentual más hacia 2018 y 2 puntos más hasta el 2025 sobre lo que hasta ahora se tiene estimado. Y lo reitero, la reforma del presidente Peña Nieto mantiene a Pemex como una empresa 100% pública, 100% mexicana. Con un nuevo régimen fiscal y una reorganización interna nueva. La renta petrolera seguirá siendo de los mexicanos, pero se va a incrementar por los volúmenes de extracción. Y esto nos va a permitir construir más escuelas, más hospitales, más carreteras y más servicios de agua. Para Pemex, la reforma energética del presidente Peña Nieto es una reforma de corte libertario, reitero. Le va a permitir liberarse de las camisas de fuerza regulatoria que actualmente la asfixia, y también le va a permitir este nuevo régimen fiscal
que la va a hacer impulsarse y llegar a ser nuevamente una empresa de competitividad en rangos internacionales. Respecto a la Comisión Federal de Electricidad, se reitera en la reforma, seguirá siendo una empresa también 100% pública, 100% mexicana, manteniendo la producción de las redes de transmisión y distribución y participando en un mercado de generación. Esta reforma, amigas y amigos diputados y presidentes municipales, dirigencia del partido, es una reforma vital para que México no llegue tarde al siglo XXI, para que México no se atrase 20 o 30 años por convirtiéndose en un país importador neto de energía primaria o con tarifas de luz y de gas que afecten la competitividad de nuestras empresas y la economía de las familias. La reforma del presidente Peña Nieto es una reforma para que México gane el siglo XXI. Por eso requerimos su apoyo y su respaldo para conseguir su aprobación.